Entonces, bienvenidos a este estudio. Seguimos adentrándonos en lo que es el Sermón del Monte. Como ya es habitual, recordamos lo que estudiamos la semana pasada, que era la relación del cristiano con Dios, ¿cierto? Ese fue, ya que estamos en el capítulo 7 de Mateo. Hemos estado estudiando todo el Sermón del Monte, ya cada vez nos va quedando menos. Y este día vamos a seguir con las relaciones del cristiano con un subtítulo que es las relaciones del cristiano con los falsos profetas. Las relaciones del cristiano con los falsos profetas. Y como texto base, las relaciones del cristiano con los falsos profetas, en general con todo lo que es falso, pueden haber falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsos cristianos, falsos creyentes, en fin. Pero a modo de título vamos a poner eso, los falsos profetas, que es de esa forma que lo menciona Jesús en esta parte del Sermón del Monte, ¿ya? Y como les decía, el texto base está, en esta clase vamos a ver dos textos bases, ¿ya? Para no que se haga tan largo, vamos a juntar dos, y esta es la primera parte, ¿ya? Que dice así, Mateo 7 del 13 al 20, pero lo vamos a dividir en dos partes, vamos a ver primero una porción y después la siguiente, ¿ya? Y dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ya? Esa es la primera parte de Mateo 13 al 20. Vamos a leer primero esta parte, ¿ya? Que habla acerca de la puerta, habla del camino, habla de varias cosas, ¿ya? Y si bien el texto es corto, pero tiene... ¿Sí? ¿Esta? Ahí, muchas gracias. Ya. Ya, les decía que tiene lógica todo esto que estamos viendo acá. Ya parece que fueran lanzando varias cosas en el texto, ¿cierto? Pero tiene como un proceso, tiene como un relato que tiene coherencia y tiene consistencia, ¿ya? Es decir, no son palabras así dichas al vuelo. Y para poder entender bien este texto, yo traté de ponerlo de la siguiente forma, ¿ya? El trazado de estas dos opciones, el trazado en el sentido de que tiene, como les decía, tiene un proceso. ¿Y qué significa? Que parte por una cosa, sigue por otra, hasta llegar a un objetivo final, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero el trazado de la puerta ancha, y es la siguiente. Ese texto habla que hay una puerta ancha que lleva un camino espacioso, que su destino final es la perdición, y que por ese camino entra mucha gente. O sea, gráficamente, de manera, podemos resumir lo que Jesús está diciendo de esa forma. Esa es la puerta ancha. Y para la puerta estrecha, dice que esa puerta estrecha lleva un camino angosto, y que ese camino angosto, su final es la vida eterna. Y en ese rumbo, en esa ruta o en ese trazo, son muy pocos
los que entran por ahí. Entonces, ¿por qué uno arriba dice el trazado de las dos opciones y como que vemos muchas opciones, ¿cierto? Como muchas cosas, pero en realidad son solo dos. En cuanto a las puertas, ¿cuántas opciones hay de puerta? ¿Qué es la? En camino, ¿cuántas opciones hay? Y en cuanto al resultado, al objetivo, hay dos también, que es. Y en cuanto al grupo de gente, hay dos también, algunos que son. O sea, dos opciones. Siempre, y todo parte por la puerta. Depende por donde yo entre, ¿ya? Es decir, si yo entro por la puerta estrecha, no me puedo ir por el camino espacioso. No me puedo, como quien dice, cambiar de carril, ¿cierto? O si yo voy por el camino angosto, sinceramente por el camino angosto, mi destino final no va a ser, no me voy a cambiar de carril a la perdición, porque el Señor nos promete, ¿cierto?, que nadie nos va a arrebatar de su mano. O viceversa, si voy por el camino espacioso, no puedo esperar cambiarme de carril e irme a la vida eterna. ¿Sí se entiende, cierto? Entonces, depende por dónde yo estoy entrando, como cristiano, como creyente. Si entro por la puerta estrecha, sinceramente, honestamente, si Cristo habita en mi vida, estoy entrando por la puerta estrecha, ¿cierto? Y eso me va a llevar, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre a un camino angosto, a la vida eterna, y que van a ser muy pocos los que se salvan. Entonces, por eso son dos opciones, porque no puedo yo así como cambiarme de carril, no. Si entro por el camino, la puerta ancha, a no ser que Cristo venga a mi vida y me haga entrar por la puerta estrecha, ¿ya? A veces se nos confunden los conceptos, ¿no? Porque podemos decir, no, la puerta angosta, decimos, no, y la Biblia dice que es el camino angosto. En cuanto a la puerta, es o ancha o estrecha. ¿Sí se entiende, no? ¿Ya? O cuando habla bueno, yo creo que el del objetivo, está claro, es perdición o vida eterna. Yo creo que ahí no nos confundimos, ¿no? Y también del grupo de gente, que muchos y pocos. Pero yo creo que entre la puerta y el camino a veces se nos confunden las palabras. Estamos más habituados a decir, por ejemplo, andar por la puerta angosta. Y bíblicamente el Señor habla de la puerta estrecha. Angosto es para el camino. El camino es angosto, la puerta es estrecha. La otra es la puerta ancha y el camino espacioso. Estamos conscientes que estamos hablando en la traducción de la Reina Valera, 960, porque seguramente la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional o la Biblia de la América lo van a mencionar de otra forma. Pero para efectos de este estudio vamos a hacer esas diferencias, ¿ya? En cuanto a las palabras. Ahora, la Biblia siempre ha hablado de estas dos cosas, es como lo bueno y lo malo, como lo santo y lo pecaminoso, ¿cierto? De hecho, en el Salmo 1, verso 6, anota ahí esa cita, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es decir, este concepto de lo bueno y lo malo, de lo santo y lo pecaminoso, ¿cierto?, de la perdición, de la vida eterna, cruza toda la Biblia. Toda la Biblia está hablando de estas dos opciones, ¿cierto? Y como ya le digo, ya el Salmo 1:6 ya está haciendo mención de estos caminos, ¿cierto? El camino de los justos y la senda de los malos, por estas dos veredas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? De hecho, el mismo Salmo 1 dice, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿cierto? Entonces, hay textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que usted va a ver la palabra camino, sobre todo la 960, la Reina Valera 960. Fíjese que alguna vez a usted le va a aparecer la palabra camino con mayúsculas. No sé si alguna vez se ha dado cuenta del camino, pero ese camino
con mayúsculas. Ya no es como no está hablando del camino de la calle, está hablando del evangelio, con C mayúscula es este camino del evangelio, de la buena noticia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí sí, no sé si alguien puede buscar, yo no traje ninguno, pero sí me acordé de que hay citas, sobre todo en el Nuevo Testamento, de Pablo, por ejemplo, en las cartas que habla, que menciona camino. No, porque ese no, creo que no está con mayúsculas. Y que habla de este camino con mayúscula. Sobre todo Pablo habla en las cartas también del camino con mayúsculas, ¿cierto? Entonces, si alguna vez lo ve, sobre todo en la 960, en la Reina Valera, que aparezca camino con mayúsculas, está hablando de este camino de salvación, del evangelio, no de una calle, ¿ya? No de una avenida, está hablando de este camino, ¿ya? Así que ahí, si alguien lo encuentra, nos comparte la cita, ¿ya? Entonces tenemos las dos opciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que hay solo dos opciones, no hay más opción. ¿Es bueno o es malo? No hay término intermedio, no hay grises. No es como que, de hecho, como cuando uno puede decir, no, ahí lo voy a pensar, o cuando uno va a votar, que algunos votan nulo, o que votan en blanco. No, acá toda la humanidad está en una de las dos opciones. De hecho, la palabra de Dios dice que los que no creen en su nombre ya están condenados. Ya están todos entraron por la puerta ancha, incluso nosotros. ¿Cierto? Todos nosotros en algún momento estuvimos en el camino espacioso. Pero por gracia y misericordia de Dios, como son muchos, pero por gracia y misericordia Él nos trajo y nos insertó por la puerta estrecha al camino angosto. Y aquí estamos. En Hechos 24:14 aparece un camino con mayúscula. Porque dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo que todas las cosas de la ley y de los profetas están escritas. Claro, en ese camino está hablando de este camino de o perdición o de salvación, y cuando lo muestra con mayúscula, no está hablando de una calle. Ya, para que, como cultura general. Ya. Ahora, vamos a entrar un poquito en detalle en estas dos opciones. Primero que todo, ¿qué vimos? Que había, en cuanto a la puerta, habían dos opciones. ¿Cuál era? Ancha y estrecha. Yo creo que aquí vamos a hablar cosas que todos nosotros sabemos. Ya no, quizás no vamos a hablar de cosas muy novedosas. Ahí hay una cita, Juan 10:9, si alguien la puede buscar por mientras. ¿Qué significa el camino ancho? Es que ancho es porque es fácil andar por él. Es simple caminar por ese camino. No requiere esfuerzo, no requiere renuncia, no hay límites, ¿cierto? Puedo hacer lo que yo quiera, no se requiere dejar los pecados, ni el orgullo, ni la vanidad, ni el enojo, ni ningún vicio, ¿cierto? Es ese camino ancho. De hecho, cuando uno, por ejemplo, alguien que va a practicar para aprender a manejar, ¿cierto? Idealmente, ojalá el camino sea como de 20 metros de ancho, ¿no? Amén, ¿cierto? O una explanada gigante donde no haya nada, ¿cierto? Porque así puede andar libremente. Para no caerse al San Carlos como la que se cayó el otro día. ¿Ya? Pero distinto es que alguien aprenda a manejar con una calle donde cabe solo un vehículo, ¿cierto? Ahí ya no puede andar libremente, así, acelerar, no, tiene que andar con mucho cuidado, ¿cierto? De hecho, los caminos que están sobre todo al interior, hacia la cordillera, a veces son caminos muy estrechos. No puede andar rápido, tiene que andar con precaución, tiene que andar atento, no puede llevar un carro de arrastre atrás, por ejemplo, no, tiene que ir, ojalá, lo más delgado posible y despacio. Entonces, espiritualmente es algo similar, ¿cierto? El camino ancho es el que permite todo, sin restricciones, sin mandamientos, sin ley, se puede hacer lo que la persona quiera. Sin embargo, la puerta estrecha
Uno que todo no es fácil de encontrar debido a que dice que no todos entran por ahí. En esta puerta estrecha hay que dejar el pecado, hay que dejar la ambición, la codicia, aún la familia. Dice el Señor que el que no dejare padre ni madre, ¿cierto? En el sentido de no irse en contra de ellos, sino que Dios ocupe el primer lugar, ¿cierto? En el corazón de cada uno. Que es necesario negarse a sí mismo, como dice el Señor. Y esta puerta estrecha, dice Juan 10:9, ¿quién lo tiene? Hermano, ¿quién? ¿Hermana Sandra? Soy la puerta. Espérame ahí que le coloque el micrófono. Ahora sí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Amén. Entonces, esta puerta estrecha, ¿quién es? Jesús. Él dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entonces, la puerta estrecha requiere negarse a sí mismo. No podemos hacer lo que nosotros queramos, no podemos ir como nosotros queramos. El Señor nos manda y nos da mandamientos que nosotros debemos someternos a la palabra del Señor, ¿cierto? Entendemos que la salvación no es por obra, no es por todo lo que yo pueda obedecerle al Señor que el Señor me da la salvación, es al contrario. Dado que Él me dio la salvación, el Espíritu Santo mora en mí y me hace que yo pueda vencer el pecado, dejar las cosas que a Dios le ofenden, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre la puerta ancha y la puerta estrecha. Amén. Ahora, vamos a ver lo siguiente, que eran los dos caminos. Uno era espacioso y el otro era angosto. Ahí hay una cita, a ver si alguien también la puede buscar, Juan 14:6. El camino espacioso es el camino de la perdición. Está un poco relacionado a lo que hablábamos con la puerta ancha. Es fácil de seguir, está lleno de placeres. Mucha gente lo elige por su comodidad y porque se adapta a la mente carnal. Son caminos totalmente opuestos uno del otro, el espacioso con el angosto. Uno de los caminos es fácil, amplio, holgado, espacio para opiniones, para creencias, para posturas, para conducta, para el yo creo, yo pienso. Hay flexibilidad moral, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes andar como tú quieras, pensar lo que tú quieras, vivir tu vida, como dice alguien por ahí, vivir la vida loca, como tú quieras vivirla, con ausencia de restricciones. ¿La cita es 14:6? 14:6, sí. En este camino espacioso no tiene freno ni límites de pensamiento. Los que caminan por este sendero siguen sus propias inclinaciones, es decir, satisfacen todos los deseos de su carne y los deseos de su corazón. Son superficiales, reina el amor propio, la hipocresía, la falsa religión, la codicia, la ambición. No requiere esfuerzo para caminar por este sendero. Es decir, todo mal. En cambio, el camino angosto es el que conduce a la vida eterna, según lo que dice, pero requiere sacrificio, requiere fe en Cristo, vivir en santidad, apartándose del mundo, y dice la palabra de Dios que solo unos pocos están dispuestos a seguir al Maestro. Aparenta ser difícil, pero el Señor dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿cierto? ¿Por qué esto? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aquí este camino tiene límite, no podemos hacer lo que queramos, es necesario hacer morir los deseos de la carne, es necesaria la renuncia personal y es necesario tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Y respecto al camino, Juan 14:6, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Allá el hermano Orlando. Juan
14:6. Dice más o menos así. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y anteriormente dijo, yo soy, lo que habíamos leído un poquito antes, yo soy la puerta. Es decir, todo esto está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. O sea, Él es la puerta y además Él es el camino, ¿ya? Entonces, todo ese camino es Jesús, la puerta es Jesús, el camino es Jesús. La puerta ancha es la perdición, el camino espacioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Vamos a seguir con estas dos opciones. Ahora vamos a ver en cuanto al destino. ¿Se acuerda que habían dos destinos? Uno que era la perdición y la vida eterna. ¿Ya? No sé si alguien puede buscar Romanos 6:23 y Deuteronomio, esa cita no la tengo ahí, Deuteronomio 30:19. Romanos 6:23 y Deuteronomio 30:19. Ya, a ver, hermana Ani. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Ahí está hablando Deuteronomio de dos opciones, la vida o la muerte. Y en este caso, este destino también conlleva dos opciones. La misma perdición o la muerte que habla Deuteronomio, como también incluye la vida eterna, estas dos opciones. Romanos 6:23, ¿alguien lo tiene? ¿Lo tiene, hermana Sandra? Ya, la hermana Sandra. Porque la paga del... Espérame. Ahora sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, ese versículo también encierra las dos opciones. Porque la paga del pecado es, esta es la opción de la perdición, y dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nuevamente, la Biblia tiene consistencia, ¿ya? Lo que dijo en el Antiguo Testamento, otra vez lo está diciendo en el Nuevo. Aún más, la hermana Sandra leyó anteriormente cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otra vez, o sea, Jesús es la puerta, es el camino y es la vida. ¿Ya? La opción, ¿se acuerdan de la puerta, del camino y de la vida eterna? Todo eso es Cristo. Es Cristo en nosotros. O mejor dicho, nosotros en Cristo. ¿Ya? Porque por Él nosotros podemos tener acceso a la vida eterna. Si Él no estuviera, iríamos por el otro camino, por la otra puerta, por el otro destino, y seríamos del grupo de los muchos, no de los pocos. Pero gracias sean dadas, Señor, que somos de los pocos. Somos de los pocos. Amén. Pero bueno. ¿Una? ¿Esa? Sí. Ya. Y tenemos el grupo de personas, ¿cierto? Que habían dos grupos. Los muchos y los pocos. Y ahí hay una cita también, si alguien me ayuda, en Lucas 13, 23 al 24. Espera un poquito. Son muchos porque es una vía muy concurrida. Anda mucha gente por ese lugar. ¿Por qué? Porque es fácil caminar. No se requiere renuncia, no se requiere obedecer mandamientos, no se requiere creer en nadie, ¿cierto? La gente vive su vida como ellos le plazca vivir. Entonces, por eso son muchos, porque de hecho dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos, es decir, toda la humanidad, todas las generaciones, millares y millares de gentes, todas van por el camino ancho y por eso es un grupo de mucha gente, son millones. Pero de esos millones, de esas generaciones, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, los saca de ahí y les da la esperanza de tener una vida eterna. Y en ese grupo de poco estás tú y estoy yo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a que los que son pocos, todo tiene relación, porque es más difícil andar, porque se requiere creer en Cristo, porque se requiere obedecer mandamientos, renuncia a los placeres carnales, etcétera, etcétera. Lucas 13, 22 al 24 dice, hermano Matías. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Ahí Jesús no le responde la pregunta, porque le dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, poco en el sentido de la relación de todas las generaciones que han habido a través de la historia, ¿cierto? Son pocos. Pero esos pocos, dice la Biblia también, que cuando Cristo venga, serán los santos millares. O sea, somos millares y millares, claro. O sea, obviamente quizás es más gente la que se pierde, pero cuando habla que son pocos, tampoco es un grupo reducido. Son todos los que han creído a través de la historia en Cristo, que son millones y millones. Y uno de sus discípulos le pregunta a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dice, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. Porque muchos son los que quieren, pero no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque dice la palabra también ahí en Juan capítulo 6, versículo abajo, dice que nadie puede venir al Padre si el Padre no lo atrae. Entonces, tú y yo somos de los pocos, no porque éramos bonitos, bueno, en algunos casos, derechamente, no fue por eso. No porque teníamos una profesión, como siempre hablamos, no porque tú eras buena persona, entre comillas, buena persona. No fue por nada de eso, ni por tu apellido, ni por el lugar, ni por nada, 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 nada. Fue solo amor de Dios y misericordia de Él. Que Él nos quiso sacar de ese grupo, ¿cierto? Yo me acuerdo de alguna vez, íbamos a viajar con la pastora Elizabeth, y estábamos en el aeropuerto y llegamos muy justo, y cuando entramos al donde se hace la fila para entregar la maleta, era una cantidad de gente y derechamente no íbamos a alcanzar a subirnos del avión. Y estábamos en la fila así, esas filas que se hacen así, para allá, para acá, para allá. Y cuando alguien empieza a decir, los del vuelo, no sé, 1410, el vuelo 1410, y nosotros somos, ¿cierto? Y levantamos la mano y fueron y nos sacaron de esa fila y nos llevaron directo para entrar al avión. Eso es la salvación, hermano. Nosotros íbamos en una fila interminable, pero por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él vino y te sacó de esa fila. Te sacó y te llevó. Hermosa misericordia del Señor. Entonces, eso no es por eso somos agradecidos, porque no había nada bueno en nosotros, pero Él nos amó. Amén. Gloria a Dios. Ya, vamos a pasar entonces a la segunda parte, y ahí dejamos todo lo que es estas dos opciones, las puertas, ¿se acuerdan? Dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos grupos de gente. Ya, no se olvide de eso. Dos puertas, dos caminos. Ahí eran dos puertas, dos caminos, dos mujeres, no, ¿cómo era? Esa era una teleserie, ¿no? ¿Cómo era la teleserie? ¿Cómo era la teleserie? Dos mujeres y un camino. No, esa no es. Era dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos grupos. Ahora, acordarse
de cuáles eran las dos puertas, cuáles eran los dos caminos, cuáles eran los dos destinos y cuáles eran los dos grupos, ahí se las dejo. Ya. La otra parte, vimos, la segunda parte que vamos a ver hoy día es la que tiene el título de esta clase, que es de Mateo 7, 15 al 20, la segunda parte, que dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Esa es la segunda parte de Mateo 7. Estamos viendo del 13 al 20. Vimos del 13 al 14 y ahora del 15 al 20. ¿Ya? Y aquí está hablando efectivamente de los falsos profetas. ¿Cuáles son las características de un falso profeta? Algunas, porque podríamos enumerar muchas. Y aquí están. Entonces, características de un falso profeta, ¿ya? O puede ser aplicado a un falso pastor, a un falso líder, ¿ya? Son personas que tienen una apariencia de oveja, pero por dentro, como dice la palabra de Dios, son lobos rapaces. Orlando, tú tienes segunda de Pedro 2:1 y dice así: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Amén. Entonces dice que hubo falsos profetas y entre nosotros también habrá, dice, falsos maestros, ¿ya? Entonces, que van a introducir doctrinas engañosas, ¿cierto? Entonces, ese punto se liga un poco con el último, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la única forma que tiene un falso maestro, un falso pastor, o como ahora se está usando tanto esto de los apóstoles, falsos apóstoles, etcétera, precisamente radica en la enseñanza. En la enseñanza. ¿Y por qué tienen tanto auge? Porque la iglesia, y voy a pasarme al cuarto, ¿ya? No tiene fundamento bíblico. Las personas al no escuchar buena doctrina o sana doctrina, que lo hemos hablado muchas veces en este lugar, cualquier persona viene y le dice cualquier disparate y las personas lo creen porque no tienen el fundamento bíblico que les permita decir esto no es de Dios, o lo que me están hablando no está en la Biblia, o estas son cosas culturales o lo que sea. Entonces, la única forma de detectar a un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, lo que usted quiera, la única forma es con la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es como una regla, ¿cierto? Y que yo, al poner si este está chueco, voy a decir, no, este está chueco, esto no está acorde a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, por eso viene vestido, usted los ve muy espiritual, puede salir, no sé, mucho en YouTube, puede salir, tener programas de televisión, pero puede ser falso. Y la gente se deja guiar porque tiene a lo mejor una iglesia grande, porque tiene muchos seguidores en YouTube, porque hace seminario, por todo eso, y la gente se deslumbra por ese tipo de cosas, pero no por la palabra. No porque lleva la palabra a contrastarla con la Biblia, ¿cierto? Y por eso se producen los falsos maestros. Ahora, puede haber alguien que pueda tener una doctrina un poco equivocada, incluso nosotros mismos, ¿ya? Pero la característica del falso profeta es que él lo hace a propósito, lo hace sabiendo que está engañando, ¿ya? Porque hay gente que honestamente puede estar equivocada. Es decir, no sabe que están equivocados, no hay una mala intención. Pero la característica del falso profeta es que no habla conforme a lo que Dios le dice, sino que habla lo que a él se le ocurre. Son desechados por Dios,
¿Ya? Si alguien tiene Deuteronomio 18:20, ¿ya? Porque van a recibir juicio de muerte por parte de Dios, dice Deuteronomio 18:20. ¿Ya? No sé si alguien lo tiene. Deuteronomio 18:20. Allá la Ani lo tiene. Gracias, chicos, por ayudarme ahí con... El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Amén. Entonces, no es cosa menor ser un falso profeta, un falso maestro. Ahí dice que los falsos profetas van a tener un castigo de parte de Dios y aparentan tener autoridad de parte de Dios. Ya pueden hablar muy efusivamente y pueden hacer como muchas cosas así como que tan espirituales, ya aparentan una autoridad de Dios que no tienen, ya. Y son personas que buscan el reconocimiento personal. Les gusta ser alabados, ser reconocidos, que todos digamos, lo ensalcen, que le digan cosas buenas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué advertencia nos hace Jesús respecto a los falsos profetas? Son dos cosas. ¿Ya? Una es cuidarse porque vienen disfrazados de ovejas. Precisamente es lo que Jesús dice, guardaos de los falsos profetas. Son dos advertencias. Y Jesús usa esta metáfora, ¿ya? Para referirse a la oveja que es inocente, que es indefensa, versus el lobo que es su enemigo. Y la segunda advertencia es cuidarse de sus enseñanzas. Son las dos cosas que el Señor nos habla. No sé si, por ejemplo, disfrazados de oveja, yo no sé si usted se acuerda de Omar Gárate. ¿Se acuerdan de la pulsera de los 7 colores? O sea, los 7 colores. Esa era la Ángel. La de los 7 poderes, ¿ya? Yo recuerdo alguna vez haberlo escuchado y en su transmisión él nombraba que Dios les bendiga, ¿ya? O sea, usaba terminología como quien dice cristiana, ¿ya? Entonces, ahora creo que está con otro producto, ¿ya? Que a mí no me ha hecho bien. No. Ya, no, mentira. Pero hay cosas, por ejemplo, gente esotérica que nombra que Dios te bendiga, y a veces uno puede escucharlo y decir, uy, parece que son cristianos, pero están disfrazados. Aparentan ser como de Dios. Incluso hay gente que lee el tarot que menciona a Dios y hacen un revoltijo, ¿cierto? Y hablan que de la Virgen y que del Señor y que la bendición de Dios, y hacen todo un revoltijo y confunden a la gente. La confunden pensando que son personas como muy de bien, pero detrás de ello hay prácticas abominables delante de Dios. Entonces, a eso hay que cuidarse de esta gente que se viste, y por eso Jesús ocupa esta metáfora de la oveja y de el lobo. Y cuidarse de sus enseñanzas. Y aquí es un tema que está de moda hoy día, porque vivimos en un tiempo de mucha herejía en este tiempo. Incluso dentro de las propias iglesias cristianas han surgido cosas como, lo hemos mencionado, la cuadridimensión, que algún día vamos a hablar de eso más en detalle, el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? El evangelio, ha surgido, hermano, un evangelio liberal que le llaman. Yo no sé si usted ha visto, y quizás a muchos les puede gustar, pero a este famoso pastor Rocha, ¿sí? ¿Lo han visto? Ya, él efectivamente, él tiene un personaje, ¿cierto?
como hablando de estos pastores así, pero si usted a él lo escucha, porque él es pastor de verdad, es un pastor de verdad, pero si usted a él lo escucha cuando él habla serio, como cuando habla, no como el personaje, sino que cuando habla como serio, él tiene totalmente un evangelio liberal, ¿ya? Es como que da todo lo mismo, que usted puede hacer lo que usted quiera, que el evangelio es como, tú puedes hacer de todo, porque en realidad Cristo murió por ti, y ese es un evangelio liberal que está surgiendo, ¿ya? Personas, ¿ah? Hasta echa garabatos, ¿sí? Sí, echa garabatos, o sea, tiene un lenguaje grosero. Entonces han surgido muchas ideas o de personas que, no sé, pues, tú te puedes curar, te puedes fumar, puedes tatuarte y puedes hacer una cantidad de cosas que, hermano. Como lo que el otro día le comentaba el pastor de Colina, que una de las niñas iba a la iglesia, dice que coordinaba, y después cuando llegaba a la casa fumaba y se mandaba unos kilos, y habló con el pastor, y le dijo, ya voy a dejar el cigarro, pero fúmate la marihuana. Una de las dos cosas. Entonces... Tenemos que tener cuidado porque eso se está dando mucho ahora en la iglesia, un evangelio totalmente liberal, sin restricciones. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí hay una cita, no sé si alguien la buscó, sino para no perder tiempo con eso, si no, la anota usted y después por último las lee en su casa, Hechos 20:29 y Jeremías 14:15, ¿ya? Amén. ¿Cuál tiene? Hechos 20:29. Amén. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque gracias a Dios aquí no ha pasado, pero podría pasar que alguien se introduzca, por ejemplo, en la iglesia y se hace pasar como muy así, pero a medida que empieza a pasar el tiempo, empieza a sacar las garras y no va a venir acá a hablar con el pastor, va a empezar a hablar a ti, te va a empezar a hablar a ti, y oiga, hermano, vamos a su casa, hagamos estudios bíblicos en la casa, y así va a empezar, y todo lo va a ver muy lindo, muy bueno, y resulta que el estudio de la Biblia en la casa va a empezar a meter su cizaña, su enseñanza errónea, y hay que estar atento. ¿Cuál? Jeremías 14:15 tiene la... 14:15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Está buena esa. Porque ellos dicen, no, tranquilo, si no va a haber hambre, no va a haber ni espada ni hambre. Y dice, sí, con espada y hambre, vos, pa' afuera. Así dice la gente. Esto lo vamos a sacar del YouTube. Es que eso es como que en cierto modo está diciendo eso. Tú dijiste eso, con eso mismo te voy a mandar para afuera. ¿Ya? Porque hablan cosas que Dios no ha dicho. ¿Ya? Bien. No. Ya estamos casi. Gracias a Dios que como oveja tenemos el buen pastor. Juan 10:11-13, anote solo la cita. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Tú y yo somos ovejas. Quizás nosotros podíamos hasta no darnos cuenta que viene un lobo y viene disfrazado de oveja. Pero tenemos un buen pastor. Y el pastor no soy yo. El pastor es Cristo, es Jesús, que Él da su vida por sus
ovejas, donde frente al peligro tenemos la seguridad que Jesús nos defiende. Él está alerta para proteger a sus ovejas y debemos estar fundados en Cristo y para que no seamos confundidos. Y por último, la última cita es relacionado con Jesús el buen pastor, el famoso Salmo 23 del 1 al 4. ¿Lo leemos todos juntos? Salmo 23 del 1 al 4 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios.